Palabra Shavua tenemos la plural que es Shavuim, que significa semanas, y Shavua específicamente es el singular, que significa un 7 o una semana. Los judíos tenían un 7 de años, así como un 7 de días, y esta semana bíblica de años era tan familiar para los judíos como lo era la semana de días. Ellos, los judíos, durante 6 años estaban libres para trabajar y labrar su tierra, pero el séptimo año tenían que ser un solemne sábado de descanso de la tierra. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Eso lo dice Levíticos 25, 3 y 4. Lo estamos grabando. Qué bueno, hermanos, comprender esto. Es de mucha importancia ver que los judíos tenían para ellos algo tan familiar en la semana de años como también en la semana de días. Por eso es que es necesario entender, específicamente analizar exactamente el pasaje cuando Daniel está hablando de semanas de días o semana de años. Sobre el múltiplo o un múltiplo de esta semana de años, es decir, 7 sábados de años, estaba basado el gran año del jubileo. Existen varias razones para creer que los 77 de la profecía de Daniel se refiere a este muy conocido 7 de años y no a 7 de días. El profeta Daniel estaba pensando no solo en términos de años en vez de días, sino también en un múltiplo definido de 7, es decir, 10 por 7. Daniel 9, 1 y 2, según Daniel 70, que la misma 70 semanas, que la misma duración del cautiverio babilonio está asentado prácticamente en exactamente en la violación de la ley divina del año sabático. Es decir, que los judíos no habían respetado el año sabático en el cual ellos tenían que dejar reposar la tierra, sino que ellos la habían laborado. Ya que de acuerdo con 2 de Crónicas 36, 21, los judíos habían sido removidos de la tierra para que pudiese descansar durante 70 años. Es evidente que el año sabático había sido violado durante 490 años, exactamente 77. Si usted multiplica 70 por 7, son 490 años exactamente. La profecía es exacta. ¿Cuán apropiado entonces que ahora al final del juicio por estas violaciones sea enviado el ángel a revelar el comienzo de una nueva era del trato de Dios con el judío, que se extenderá hasta el mismo número de años cubiertos por sus violaciones de años sabáticos? Es a saber, un ciclo de 400 años o 77 de años según Daniel 9:24. El contexto de la profecía demanda además que los 77 se entiendan en términos de años, porque si los contáramos como 7 de días, todo el periodo se extendería apenas a 490 días, o sea, a un poco más de un año. Considerando ahora que dentro de este breve espacio de tiempo la ciudad habría de ser reconstruida y destruida una vez más, se hace claro que tal interpretación es del todo improbable e insostenible. Finalmente, la palabra hebrea Shavua se encuentra solamente en otro pasaje del libro de Daniel, es decir, en el capítulo 10, versículos 2 y 3, donde el profeta declara que él se afligió y ayunó durante 3 semanas completas. Ahí, exactamente, la palabra semanas o Shavua se refiere exactamente a semana de días y no de años. Es decir, Daniel estuvo en ayuno durante un tiempo exactamente de 21 días y no 21 años. Eso es ilógico. Ahora bien, aquí es perfectamente obvio que el contexto demanda semanas de días y significativamente en hebreo se lee aquí literalmente 7 de días. Ahora sí, en el capítulo 9 hubiese sido la intención del escritor que nosotros entendiésemos que los 77 se componían de días, ¿por qué no usó la misma forma de expresión adoptada en el capítulo 10? La contestación completamente obvia es que Daniel usó la Shavua hebreo solo cuando se refería a la bien conocida semana de años. Pero en el capítulo 10, cuando él habla de las 3 semanas de
a las específicas, a las que específicamente él se refiere como semanas de días, lo hace con el propósito para entender y distinguir de la semana de años que menciona él mismo en el capítulo 9. Interesante evidencia sustancial se encuentra también en Génesis 29-27, donde él dice: cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio. Hagas conmigo otros 7 años. Aquí la semana se especifica como semana de años y no de 7 días. Es también necesario observar en esta consideración que el año en las escrituras proféticas se compone de 360 días o 12 meses de 30 días. El primer argumento es histórico. De acuerdo con el registro de Génesis, el diluvio comenzó a los 17 días del mes segundo y llegó a su fin a los 17 días del mes séptimo. Ahora bien, es un periodo exacto o exactamente de 5 meses si usted hace la cuenta, y afortunadamente la duración del mismo periodo se da en términos de días. 150 días es igual a 3 meses. De este modo, el mes más antiguo conocido que se usó en la historia bíblica fue evidentemente de 30 días de duración, y de 12 meses nos darán un año de 360 días. El segundo argumento que tenemos es profético. Daniel 9:27 menciona un periodo de persecución judía, puesto que esta persecución comienza a la mitad de la 70ª semana y continúa hasta el fin de la semana. El periodo es obviamente de 3 años y medio. Daniel 7:24 y 25 habla del mismo príncipe romano y de la misma persecución, y fija la duración en un tiempo y tiempos y medio tiempo en arameo, 3 tiempos y medio. Apocalipsis 13:4 al 7 habla del mismo gobierno o gobernante político y su persecución contra los santos judíos durante 42 meses. Apocalipsis 12, 13, 14 se refiere a la misma persecución y declara la duración en los términos exactos de Daniel 7:25, es decir, tiempo, tiempos y medio tiempo. Y este periodo se define más claro en Apocalipsis 12:6 como 1260 días. Si usted hace la operación matemática, 1260 días entre 360 le va a dar exactamente a 30 cada mes, que es igual a 3 años y medio. De este modo tenemos el mismo periodo de tiempo definido de varias maneras, como de 3 años y medio, 42 meses y 1260 días. Por lo tanto, es claro que la duración del año en la profecía de las 70 semanas está fijado exclusivamente por la misma escritura, exactamente en 360 días. Este es un punto muy importante que nosotros tenemos que entender. Este es el uso que Daniel hace acerca de las semanas. Del término semana se usa exclusivamente en las Sagradas Escrituras con una connotación profética y escatológica como una semana de años y no de días, donde la semana exactamente está evidenciada por años y no por días, equivalentes a 360 días el año, es decir, los meses de 30 días cada mes. Ahora, en sexto lugar, yo quiero que compartamos o que comprendamos el comienzo de las 70 semanas de Daniel. El profeta Daniel se le dijo, o al profeta Daniel se le mencionó de una manera clara, que este periodo de 490 años comenzaría desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Según el capítulo 9, versículo 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Las escrituras contienen varios decretos que tienen que ver con la restauración de los judíos del cautiverio babilónico. Entre estos decretos yo quiero mencionar primero el decreto de Ciro emitido en el año 536 a.C. Esdras 1, 2 y segunda de Crónicas 36, 22 y 23 lo menciona. Pero nada se dice de restaurar y reconstruir Jerusalén. Se trata nada más de la orden para restaurar a la casa de Dios, es decir, el templo. En esta ocasión,
50,000 exiliados volvieron a Israel, según Esdras capítulo 2, versículos 64 y 65, donde literalmente dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, las cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Esto prueba que más de 50,000 exiliados volvieron a Israel en ese decreto. El segundo decreto es el que Darío emitió en el año 519. Esto está basado en Esdras capítulo 6, versículo 1 al 12. Fue tan solo una confirmación del anterior, es decir, nada más Darío lo que hizo fue ratificar el anterior. El que Artajerjes emitió en el año 458, siendo rey de Persia. Esdras 7, 11 al 22. Tomó la forma de una carta que le concedió a Esdras con permiso para volver a los cautivos. Y tenemos que en estos primeros 3 decretos se concede permiso para reconstruir el templo y nada se dice acerca de la reedificación de la ciudad. En Esdras 4, 1 y 2, la reconstrucción del templo fue detenida porque los judíos estaban reconstruyendo sin autorización. Por lo tanto, en ninguno de estos primeros 3 decretos se llenaron las condiciones y exigencias de la profecía de Daniel. Pero tenemos un cuarto decreto que no lo he mencionado. Ese es el que emitió Artajerjes Longimanus, emitido en el año 445 y está establecido, registrado históricamente en la Biblia, en el libro de Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 9. Con fecha 14 de marzo del año mismo 445, este decreto era explícitamente que daba la orden para restaurar o reconstruir la ciudad de Jerusalén. Nótese que este es el único decreto que llena la exigencia de la profecía de Daniel. Cuando acudimos al decreto hecho por Artajerjes en este año 20 de su reinado y que está registrado en Nehemías 2, por primera vez se concede el permiso para reedificar la ciudad de Jerusalén. Este decreto llega a ser entonces el principio del periodo profético designado por Dios en esta grandiosa profecía. Sabiendo el punto de partida o inicio de las 70 semanas de Daniel, se hace necesario establecer la fecha de este decreto. Todos los comentaristas y estudiosos de esta profecía concuerdan en fechar el 1 de Nisan del año 445 a este decreto que restauró la autonomía de Judá. Está fechado explícitamente el 1 de Nisan del año 445 antes de Jesucristo. Por lo tanto, las 70 semanas deben computarse por lo tanto desde el principio de Nisan, o del 1 de Nisan del año 445. Es decir, este es el punto de partida que nosotros tenemos para comenzar el estudio de las 70 semanas, para ver desde cuándo comienza la cronología de las 70 semanas. En el año 445 a.C., la nueva luna por la cual se regulaba la Pascua fue el 13 de marzo a las 7:09 AM. Y por consiguiente, el 1 de Nisan corresponde al 14 de marzo. Esta ha sido la gran característica del año sagrado judío, que ha permanecido inalterable desde la noche memorable en que la luna equinoccial brilló sobre las chozas de Israel en Egipto, manchadas con la sangre del Cordero Pascual, noche en la cual el Señor prometió liberarlos. Por lo tanto, no hay ninguna dificultad para fijar dentro de los estrechos límites la fecha juliana del 1 de Nisan, de cualquier año que sea. Estas son evidencias que el inicio de las 70 semanas de Daniel comienza a computarse desde el 1 de Nisan del año 445. Este es el punto de partida de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque si no entendemos esto, difícilmente vamos a poder comprender el inicio de la gran tribulación, el inicio de la semana 70 de Daniel, que es prácticamente el periodo de la gran tribulación, que en la escatología o en la teología bíblica se conoce como la gran tribulación. Es un periodo de lo cual la mayoría de los profetas hablaron. Jesucristo enfatizó mucho la gran tribulación. Él dijo claramente: porque vendrá gran tribulación, cual no lo ha habido desde que hay hombre en la tierra, ni la habrá hasta entonces.
Y si aquellos días, dijo él, no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Mas por amor a los escogidos, dijo el Señor, aquellos días serán acortados. Esto es algo muy importante. Dentro de la escatología bíblica tenemos la gran cronología de la palabra de Dios, de la profecía de Daniel. Y esto es muy importante para todo estudioso de la Biblia, poderlo comprender, poderlo estudiar. Es algo muy interesante. Ahora, en séptimo lugar, es menester entender el cumplimiento de las 69 semanas de Daniel. Existen muchos estudios hechos sobre este punto, pero ninguno de ellos es tan completo y cuidadosamente realizado como el que ha hecho Sir Robert Anderson en el libro titulado El Príncipe que ha de venir. Es un libro esplendoroso, es un libro sorprendente, que tú como estudioso de la Biblia deberías de tenerlo. Tú lo puedes obtener todavía, son muy escasos, sin embargo, puedes obtenerlo y es de mucha importancia. Daniel en esta gran profecía exige los parámetros que deberán llenarse al estudiar esta impresionante profecía. Es decir, que todo estudioso de la Biblia tiene que entender que no puede basarse en otros argumentos o parámetros sino los que ya están dados por el mismo profeta Daniel. Lo que todo estudioso debe de realizar es una investigación exhaustiva de todos los hechos históricos que se han dado para poder llenar la exigencia de esta profecía. Sir Robert Anderson dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, como lo dice el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel. Anderson considera la cronología de las 70 semanas de la siguiente manera. Primero, él dice, el inicio de las 69 semanas es el 1 de Nisan del año 445. Segundo, dice él que las primeras 7 semanas se cumplieron desde el 1 de Nisan del año 300 hasta el año 396. Las primeras 7 semanas se cumplieron desde el 1 de Nisan al año 396 antes de Cristo. Tiempo en el cual se reconstruyeron las murallas de Jerusalén en tiempos angustiosos. Nótese que las 69 semanas primeras están divididas. Lógicamente tenemos que entenderlo, explicaba el día de ayer, que el periodo de las 70 semanas está dividido en 3 partes. El primer grupo consta de 7 semanas que hace 49 años, las cuales se cumplieron desde el 1 de Nisan hasta del año 445 hasta el año 396 antes de Cristo. En ese lapso, en esos 49 años, lo que se hizo, o es decir, los hechos históricos que sucedieron en ese tiempo, fue la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Luego tenemos las 62 semanas seguidas, se cumplieron desde el año 396 antes de Cristo hasta el año 32 después de Cristo. En este lapso de las 62 semanas seguidas después de las primeras 7, que 62 semanas por 30 equivale exactamente a 432 años. En estos 432 años, o es decir, en este espacio sucedieron eventos muy sorprendentes. En ese tiempo es cuando se cierra el Antiguo Testamento, es cuando se ve la guerra de independencia contra los judíos, luchando allá los macabeos, Tobías y otros líderes del pueblo de Israel que lucharon para mantener la independencia de Israel en oposición a las invasiones de los ejércitos de Siria que combatían tremendamente. Cuando Antíoco Epífanes sacrificó una cerda a Júpiter en el lugar santísimo, en el mismo templo de Jerusalén. Eso fue algo terrible, algo tremendo. Es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel y a la cual Jesucristo también se refirió. Por lo tanto, en ese periodo de las 62 semanas se llevaron a cabo eventos muy sorprendentes. En ese momento también se escribieron los libros deuterocanónicos o apócrifos, como le llamamos. Es donde se escriben todos esos libros históricos que carecen de inspiración, donde ni Señor Jesucristo, ni los apóstoles, ni nadie los mencionó. Ahora, es muy importante también señalar que dentro de ese espacio de tiempo aparece Juan el Bautista predicando el arrepentimiento en los desiertos de Judea. En ese tiempo también nace nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo Jesús comienza y desarrolla su ministerio.
En ese tiempo es cuando la nación de Israel recibe al Mesías, es decir, llega el Mesías, aunque ellos al final sabemos que lo siguen rechazando. Sin embargo, en ese tiempo se dan acontecimientos muy, pero muy sorprendentes relacionados con toda la redención de la humanidad entera. Fue en el periodo de las 62 semanas. Recordemos que estas van desde el año 396 antes de Cristo hasta el año 32 después de Cristo, por supuesto. Es decir, la palabra de Dios debe de indicarnos, o nos indica, me han dicho, un punto muy importante. En estas 62 semanas seguidas a las primeras 7, que si las unimos nos da un total de 69 semanas exactas, están demarcadas por un evento muy importante, es decir, el momento que marcó el final de las 69 semanas. Ningún otro evento puede considerarse como el cierre de las 69 semanas, si no es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Todo estudioso crítico de la palabra de Dios va a entender que la semana 69 se cerró exactamente con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, aquel día solemne cuando Jesucristo, montado en un pollino, proclamó él mismo como rey de los judíos, como el Mesías prometido, aunque también nosotros vemos que en ese mismo día fue dada la sentencia de su muerte por el rechazo que los judíos le hicieron. Todos sabemos perfectamente que ese es uno de los eventos que comenzó con la última semana de la pasión de Cristo. Fue un evento muy tremendo. Y debemos de nosotros notar que ese evento, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén antes de su muerte, estaba precisamente demarcado ya por la misma profecía de Daniel, donde Daniel dice que después de las 62 semanas, es decir, más las 769, dice Daniel, se quitará la vida al Mesías. En esto tenemos que tener sumo cuidado, porque Daniel está ubicando que Jesucristo iba a morir fuera de la semana 69 y fuera de las 70. Daniel es muy específico, porque Daniel ubica la muerte de nuestro Señor Jesucristo fuera de la semana 69. La semana 69 se cierra exactamente con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Estas dos etapas de la profecía de las 60 o de las 70 semanas de Daniel se cumplieron al pie de la letra, tal como se requiere. Estas semanas hacen un total de 483 años cumplidos hasta el momento. La profecía declara que después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías. El versículo 26 del capítulo 9 de Daniel lo dice exactamente. Jesús muere aproximadamente en el año, no en el año, sino aproximadamente en el tiempo, como dijera, no aproximadamente, quizás es una palabra que no está muy bien dicha. Jesús muere exactamente, sería después de la semana 69 y exactamente el miércoles 13 de Nisan. Yo no sé cómo le va a quedar esto que estoy diciendo, pero con la tradición yo sé que no concuerdo. Chocamos y la mayoría de comentaristas tienen que Jesucristo murió día viernes y lo resucitan domingo, cuando la palabra de Dios dice en San Mateo 12:40 que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario también que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La palabra de Dios es exacta. El Dios que yo tengo y usted tiene, la iglesia de Cristo tiene, es un Dios exacto. Es un Dios precisamente, matemáticamente hablando, preciso, no falla, es exacto. Por lo tanto, la muerte de Cristo tuvo que haber sucedido el 13 de Nisan, ya para entrar en la fecha 14 exactamente. Esto es algo muy importante. Jesús muere exactamente fuera de la semana 69 y fuera de la 70. Algunos ubican la muerte de Cristo como el principio o fin de la semana 70, porque cuentan corridamente el tiempo. Su muerte fue el día miércoles 13 de Nisan a las 3 de la tarde, que era la hora novena. Según lo dice San Lucas 23, 44 y 46, literalmente cito: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eran las 3 de la tarde aproximadamente cuando Jesús muere. Jesús muere a las 3 de la tarde aproximadamente de un día miércoles 13 de Nisan.
No olvidemos que la fecha 14 de Nisan era la fecha conmemorable, la fecha en la cual se decretaba por la Pascua, día de reposo solemne en el Estado de Israel. Y eso hasta la fecha ellos lo guardan, conmemorando la salida, la libertad, la liberación de 400 años de esclavitud que ellos estuvieron en Egipto. Vivieron un total de 430 años en Egipto, de los cuales 400 años fueron esclavos, y ellos cada 14 de Nisan ellos celebran el día de la Pascua, que es conmemoración de la libertad, de la liberación que ellos obtuvieron después de haber salido de la esclavitud de Egipto. Óigame qué punto más importante. Por eso en la semana de la pasión de Cristo, Jesús es crucificado a las 9 de la mañana del día miércoles. Pasó 6 horas en la cruz. A las 3 de la tarde Jesús expira según los evangelios. Él muere exactamente a las 3 de la tarde, porque a las 6 de la tarde entraba el nuevo día. El día judío en el Estado de Israel comienza a las 6 de la tarde y no a las 12 de la noche como en nuestro medio. El día judío comienza a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, a la puesta del sol, era inmolado el Cordero Pascual en esa fecha, el 14 de Nisan, prácticamente ya dejándose miércoles y entrando jueves. Precisamente antes de esa hora, Jesús tenía que ser sepultado porque los cuerpos no podían quedar en la cruz. La palabra de Dios dice que un discípulo secreto llamado José de Arimatea fue deprisa a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Pilato lo concede cuando los soldados romanos llegan a verificar la muerte. Los ladrones que estaban crucificados a la par de Jesús, a los extremos, no habían muerto, a los cuales les tuvieron que quebrar las piernas, los huesos, para que ellos pudieran morir, porque así su cuerpo se recaía y ellos morían como ahogados prácticamente, porque su estómago o su cuerpo era recaído sobre su estómago, y la muerte pues de esa manera se agilizaba. No así Jesús. Jesús ya había muerto. Recuérdese que Cristo había dicho: a mí nadie me quita la vida, yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Eso fue lo maravilloso, que a Cristo nadie lo mató. Él entregó su vida por amor a toda la humanidad pecadora, hundida en la miseria del pecado. Es entonces cuando José de Arimatea recibe el cuerpo, lo baja de ahí, tiene que limpiarlo, lavarlo y ponerle un ungüento, que era algo tradicional en la cultura hebrea, y llevarlo al sepulcro donde nadie había sido puesto. Eso tenía que hacerse antes de las 6 de la tarde, porque de las 6 de la tarde en delante entraba la fiesta solemne, es decir, la Pascua. Jesús muere en la víspera de la Pascua, el día miércoles, que eran los preparativos de la Pascua. Es entonces cuando Cristo muere. Y viene José de Arimatea y logra sepultar el cuerpo de Jesús antes de las 2 tardes, antes de que cierre miércoles y antes que comience jueves, fecha solemne de conmemoración de la Pascua, la salida de los hijos de Israel de Egipto. En ese entonces Jesús es sepultado. Si Cristo es sepultado entre las 2 tardes, fecha en la cual se inmolaba el Cordero Pascual, no olvide usted que esa fue la primera noche de jueves. Luego tenemos el día de jueves, luego tenemos la noche segunda, que es de viernes, tenemos el día segundo, que es el día viernes, la noche tercera de sábado, y tenemos el día sábado. Y ya para entrar domingo se cierran exactamente los 3 días. Primero son las noches, luego son los 3 días. Exactamente. Fíjese una cosa muy curiosa, que la palabra de Dios dice que las mujeres llegaron el primer día de la semana a buscar o a ungir el cuerpo de Cristo. Ahora quiero hacer un bosquejo de esto, así rapidito. El día jueves nadie podía hacer nada. En la noche los judíos comieron el Cordero Pascual. En el día ellos guardaron, era fiesta solemne por la conmemoración de la Pascua, la salida de Egipto. Ellos guardaron el día de reposo, nadie podía hacer nada. Es decir, esa semana cayeron 2 días de reposo. El día jueves por la conmemoración de la Pascua, la salida de Egipto, y el día sábado por tradición de la ley. El día jueves todos guardaron el día. El día viernes las mujeres van a comprar las especies aromáticas para preparar el ungüento para ungir el cuerpo de Cristo. Según la cultura hebrea, para ungir un cuerpo
Si era delgado, si era peche, pues como mínimo se requerían 100 libras de especies aromáticas que costaba, según la historia, costaba encontrarlas en el mercado. Tenían que buscarlas en muchos lugares hasta que, bueno, las encontraron, llegar a su casa de nuevo, comenzar a preparar las especies aromáticas. Era un proceso el que eso requería. Y se le llegó el día sábado, por la tarde comenzaba el día sábado, que por ley era día de reposo y tenían que guardarlo. El día sábado ellas no hicieron nada. El día domingo, por la mañana, muy de mañana, ellas madrugan para ungir el cuerpo de Cristo. Y cuando ellas llegan al sepulcro, se dan cuenta que Jesús ya no está. Él ha resucitado. Cuando Él resucitó, no resucitó a buena mañana, como algunos creen, malinterpretando los evangelios. Cuando los evangelios no dicen que Jesús resucitó en la mañana del primer día de la semana, no. Dice exactamente que las mujeres fueron muy de mañana al sepulcro para ungir el cuerpo de Cristo, pero dice que Cristo ya no estaba, no dice que Él resucitó ese día. Hallaron vacío el sepulcro. Es menester comprender que Cristo resucitó entre las dos tardes también, es decir, cerrándose sábado y prácticamente iniciando el día domingo. En esas dos tardes Jesús resucita. Esto es algo muy interesante que nosotros debemos de comprender. Ahora, Cristo no muere dentro de la semana 69 ni dentro de la 70. Nótese que la profecía dice que Jesús iba a quitársele la vida después de las 69 semanas. Y después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías. Quiere decir, en el tiempo de gracia. No está dentro de la semana 69 ni dentro de la 70. Por el rechazo de Cristo nosotros hemos entrado en un tiempo que se le llama en la teología como el tiempo de gracia o la dispensación de la gracia, en el cual nosotros hoy estamos. Ahora, yo quiero hablar en octavo lugar acerca del inicio de la semana 70 de Daniel, que es la que nosotros normalmente conocemos en la teología como la gran tribulación. Siendo que Jesucristo, con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cerró la semana 69, ¿cuándo comenzará la semana 70? ¿Siguió inmediatamente tal como lo sucedieron con las 7 primeras semanas y las otras 62? Definitivamente que no. Existen muchas opiniones con relación a este punto. Algunos cuentan corrido todo el tiempo y es por eso que han llegado a decir que la semana 70 se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los ejércitos romanos al mando del general Tito. Pero eso no puede ser así. Si Daniel dice que después de las 69 semanas se quitaría la vida al Mesías, no está diciendo tampoco que Jesús iba a morir dentro de la semana 70, no. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de distinguir. Algunos creen que la semana 70 iniciará con el rapto de la iglesia. Dicen ellos que el arrebatamiento de la iglesia pondrá en marcha, pondrá el reloj a funcionar en la cuenta regresiva de los últimos 7 años de esta dispensación mundial, es decir, los últimos 7 años que equivalen a la semana 70 de Daniel, que es igual a la gran tribulación. Pero Daniel dice exactamente en el versículo 27 de su mismo libro, del capítulo 9, exactamente qué evento va a marcar el inicio de la semana 70. Daniel dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Nótese la frase, que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, que la semana 70 comenzará a funcionar con el tratado de paz que este líder llamado el anticristo va a establecer con muchos. Es decir, este personaje en su aparición viajará a Jerusalén para establecer un pacto con todas las naciones árabes para garantizarle a Jerusalén y a los judíos una seguridad completa con todo el Medio Oriente, los árabes principalmente. Es el pacto el que el anticristo hará, el que va a poner en marcha la semana 70 de Daniel. Es lógico que mientras el arrebatamiento de la iglesia no surja, no acontezca, el anticristo no puede aparecer. La palabra de Dios dice claramente que vosotros sabéis lo que al momento lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Este será el hijo de la simiente de la serpiente.
el hijo de la serpiente, tal como lo dice la palabra del Señor en muchos pasajes de la Biblia. Este será el hombre que Satanás enviará para confundir y adueñarse de toda la humanidad entera, que estará en aquel entonces esperando la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el anticristo es uno de los primeros juicios que Dios va a derramar sobre esta tierra, y ese será el pacto que el anticristo hará. Será el que marcará el inicio de la semana 70. Es menester comprender que estamos nosotros a punto de ver la realidad. Estamos en el tiempo final. La gran tribulación está en camino. Pronto, muy pronto esto va a comenzar. Pero antes millones y millones vamos a desaparecer de este planeta Tierra. ¿Estás tú preparado, estimado hermano? ¿Estás tú listo para desaparecer cuando la trompeta suene? La gran tribulación viene en camino. Y he descubierto que sinceramente la palabra de Dios prueba que la iglesia no pasará por la gran tribulación. No es así como algunos lo enseñan. Algunos lo que pasa es que malentienden la profecía de las 70 semanas, y ese ha sido mi objetivo, tratar de hacer entender a todo el pueblo cristiano a través de este tema, que ha sido prácticamente un bosquejo general el que he planteado, puntos específicos en qué consistirá la gran tribulación, con el carácter, propósito y la magnitud que esta impactante tribulación va a tener en todo el orbe, en todo el planeta Tierra. Como también es necesario entender que la amada iglesia no estará en la gran tribulación, no pasará, no estará en la tierra cuando eso suceda. Ahora es menester comprender y preguntarnos cuáles son los grandes eventos que se van a desarrollar en la gran tribulación. Eso y otras cosas más estaré compartiendo en los siguientes temas que estaré hablando en este mismo lugar, en este mismo sentido, en este mismo eventos que estoy desarrollando en esta misma serie prácticamente titulada Eventos del Porvenir. Por lo tanto, es necesario que nosotros estemos alertas. Vale la pena que nosotros estudiemos cada día más la palabra de Dios para no ser engañados. Ahorita el objetivo grande de Satanás es hacer que la mayoría de cristianos se distraigan y estén descuidados para cuando la trompeta suene no se vayan y sean totalmente destruidos en el periodo de la gran tribulación. Nadie podrá escapar a las garras del diablo en el periodo de la gran tribulación. Qué tremendo todo lo que el diablo tiene planificado. Tú te vas a quedar espantado, hermanito, al escuchar los siguientes temas que voy a estar compartiendo de lo que el diablo tiene planeado realizar en contra de toda la humanidad entera en los días de la gran tribulación. Nadie podrá escaparse. La ciencia misma ha preparado todo el escenario tecnológico para cuando el anticristo aparezca, se valdrá de ello mismo. Los grandes hombres a nivel mundial están empeñados en construir un nuevo orden mundial, es decir, donde un solo hombre va a dominar el mundo, y eso muy pronto muchos lo van a ver. ¿Y quiénes lo van a ver? Solamente aquellos que se queden al arrebatamiento de la iglesia. Por eso es menester que nosotros nos preparemos, estemos alerta. La verdad, algo grande viene a la tierra, algo grande viene a la tierra. Cristo muy pronto aparecerá para arrebatar a su pueblo. Por eso es que hoy la iglesia debe de estar lista, debe estar preparada, debe estar gimiendo, llorando, velando y orando en todo tiempo, a fin de ser tenidos por dignos de escapar de todo lo que viene y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice la Biblia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Grande tribulación viene, martirio, lloro, lamento, crujir de dientes. No habrá muerte en ese entonces. Eso es lo que viene. Guerra, tribulación, granizo, las aguas se convertirán en sangre. Algo trágico como nunca antes visto viene a la tierra. Con un medio temporal que venga al país, las autoridades están decretando alerta amarilla, alerta roja, alerta que no sé qué. En el tiempo de la gran tribulación no habrá quien pueda solventar las catástrofes climáticas de grandes proporciones que se van a desarrollar en contra de esta humanidad. La pregunta es, amigo, ¿qué tan listo estás tú? O tú, hermano, tú que estás jugando, tú que siempre te la llevas de que eres cristiano y no eres nada. En el fondo tú mismo lo sabes, ni tú mismo te convences. Es menester que hoy más que nunca te pongas a cuenta con tu Dios. Las cosas se irán poniendo de peor en peor. Nadie, humanamente hablando, ningún hombre puede arreglar eso. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Que Dios nos dé la capacidad para poder escapar de todo lo que viene. Gracias a Dios, mi deseo es que tú te prepares
para el encuentro personal con tu Dios. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere. Si tú quieres estos estos mensajes que están grabados nada más en audio, tú los puedes obtener. Tú puedes comunicarte conmigo, como puedes hacer tus preguntas, inquietudes si tienes, hazlas saber al día del programa. Tú puedes llamarme antes y con mucho gusto estaré atendiendo tu llamada. Yo sé de que Dios está para ayudarnos. Si es que Dios nos ayude, será hasta la próxima semana si Cristo no ha venido. Dios nos bendiga. Muchas veces en mi iglesia lo anuncié en los parques y en los mercados, y yo decía que un día íbamos a volar con el Señor. Pero lo que ha pasado es que Cristo vino y se ha llevado a su iglesia, y yo no he podido volar con el Señor.